Nuevo incendio intencional en Río Negro, en la provincia. En este caso estamos hablando de El Bolsón, el club andino de esa localidad. Y hoy hubo un pedido desesperado de la gobernadora Arabela Carreras hacia el gobierno nacional para el envío de fuerzas federales nacionales para tratar de contener esta situación, porque es el tercer incendio en lo que va del mes. Por ahora, la decisión del gobierno es redistribuir al personal de las fuerzas nacionales que ya tiene en la provincia para focalizarlo ahí, pero no el reenvío de más tropas federales hacia la provincia. Esto con un cerrado y llamativo hermetismo desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Aníbal Fernández, que hasta ahora no ha hablado sobre el tema. Es un trascendido de que van a redistribuir las fuerzas. Pero ¿qué pasó, Andrea, concretamente esta madrugada? El incendio en el club andino Piltriquitrón, que lleva el nombre de un cerro emblemático, si se quiere, del paisaje allí del Bolsón, en la madrugada comenzó a arder. Los bomberos dicen que además de encontrar el lugar ya destruido, encontraron además 2 bidones de combustible que se hubieran explotado. Bueno, estaríamos hablando ya no solo de daños materiales totales, sino de tal vez pérdidas de vidas humanas. Ese club andino, que quienes conocen la zona del Bolsón, está muy cerquita de la Feria de los Artesanos, muy en el centro de la ciudad, cerca de allí mismo en la ruta 40. Es un lugar emblemático, como han sido otros los lugares emblemáticos que se han incendiado en los últimos tiempos. La gobernadora, miren, esas son las imágenes de cómo quedó este lugar después de este ataque durante la madrugada, que por supuesto no hay duda alguna de que se trató de un hecho intencional. Por supuesto, todavía no hay ni detenidos ni hay pistas, solo quedó un panfleto. Las autoridades rionegrinas vuelven a apuntar a las comunidades mapuches porque hay conflictos con ellos. Hay 2 situaciones diferentes. Por un lado, tomas de tierras que sí los propias comunidades mapuches reconocen que están tomando esas tierras, están ahí, el conflicto es largo en la zona de Villa Mascardi, en Bariloche, hace 4 años que hay una toma. Distintos son estos ataques incendiarios que ninguna de las 160 comunidades mapuches que hay en la provincia de Río Negro se adjudicó de manera legal, de manera oficial. Andrea, para la provincia, para las autoridades de la provincia, que además hubo supuestamente, ¿no? Se dejó un panfleto con amenazas a la gobernadora y al intendente también del Bolsón. No tienen dudas ellos de que se trata de un ataque de algunas de las comunidades mapuches. Hasta ahora ellos están pidiendo justamente un refuerzo, pero concretamente hay causa judicial, hay algo que se pueda manifestar como prueba de que son los mapuches los que están interviniendo. La gobernadora hizo concretamente hoy una denuncia ante la justicia federal hablando de terrorismo, pidiendo que se investiguen causas de terrorismo. No hay pruebas, no tienen pruebas, al menos no hay nada que pueda vincular esto con alguna comunidad concretamente. Ahora vamos a ver ese panfleto del que vos hablás, pero primero vamos a escuchar a la gobernadora cuando hacía referencia a esta denuncia y a este pedido de envío de fuerzas federales. Hemos incluido este hecho y la descripción de estos hechos en la denuncia que incluye otros hechos en la provincia de Río Negro, que tiene características que nosotros denominamos como terrorismo, que tiene una tipificación en el Código Penal que nos rige. Hay que distinguir los violentos, que son pocos y que requieren de una actuación diferente. ¿Cómo se garantiza una temporada estival que promete ser exitosa? No, la temporada sigue en marcha también, tanto en San Carlos de Bariloche como aquí. Estos son hechos aislados. Bueno, ahí estaba la denuncia que había presentado la gobernadora y este es el panfleto que supuestamente se le adjudica a algunos de los grupos que están allí en la zona. Sí, exactamente. Es un panfleto que tiene el nombre de las personas a los que sí las comunidades mapuches apuntan. Es el nombre de Benetton, que es un empresario que tiene tierras en el sur, no exactamente en Río Negro, sino más bien en Chubut. Lewis, que sí es un empresario que tiene gran cantidad de hectáreas adquiridas de manera irregular allá por los años 90. Tiene el nombre de la gobernadora, tiene el nombre de Bruno Pogliano, que es el intendente del Bolsón, y la frase de las tierras no se venden, se defienden. Esto es lo que quedó de un conflicto, como decíamos, Mariana, que tiene
dos aristas. Por un lado, las tomas de tierras donde las autoridades están intentando llevar tranquilidad, porque hay mucha gente que por supuesto protesta porque la propiedad privada está siendo vulnerada. Por otro lado, estos ataques que se repiten, hubo hace poco uno en las oficinas turísticas del Bolsón, una oficina que ni siquiera se había estrenado y fue completamente destruida. También hubo un ataque en un campamento vial en la ciudad de Bariloche. Siempre se apuntan las comunidades mapuches. Hasta ahora, como decíamos, ninguna comunidad oficialmente se hizo cargo de este último ataque, el del centro, el del Club Andino Piltriquitrón, sí el de los otros dos, sí el del el centro turístico del Bolsón, sí el de la sociedad vial, allí el campamento vial en Bariloche. Ahí estamos viendo nuevamente las imágenes de cómo quedó este último incendio. La cuestión es que es un conflicto ancestral. Exactamente. Es un conflicto que precede al Estado argentino y al Estado chileno. Cuando los mapuches comenzaron a pedir que se respeten sus tierras, bueno, esto hace muchos años, pero muchos más años hace que ellos están instalados en esta zona de la Patagonia nuestra, mucho antes de que existiera el Estado argentino, mucho antes de que existiera el Estado chileno. Y algunos especialistas dicen que en realidad el conflicto surge porque ellos pretenden que se les entreguen sus tierras y ningún progreso que ha habido de la Araucanía, allí del otro lado de la cordillera en Chile, ni de nuestra Patagonia, ha alcanzado a las comunidades mapuches que siguen viviendo en una extrema pobreza, despojadas de sus tierras, despojadas de los progresos, despojadas de la posibilidad de integrarse. Sin embargo, y con esto te cierro, que es un dato no menor, en Río Negro el 30% de la población tiene sangre mapuche. Es decir, no es una comunidad que no pueda integrarse, es una comunidad que está integrada, pero donde hay grupos que hacen estos reclamos por tierras que han sido vendidas, como por ejemplo en los 90, de manera ilegal a empresarios extranjeros. Hablamos con una antropóloga del CONICET que nos ayuda también a entender qué pasa en el sur del país. ¿Hay intereses de capitales nacionales y extranjeros sobre esas tierras que son ocupadas hoy por pobladores y comunidades? Claro que sí. Hay intereses vinculados electorales también en relación a esto. Digo, ¿cuáles son los sectores que, fíjate vos, cuáles son los sectores que se benefician cada vez que aparece algo llamado conflicto mapuche y que se asocia a los mapuches con actos de violencia? Claramente no son las comunidades. Por eso no hay ninguna comunidad que reivindique esto. Claramente no son las comunidades, ninguna, ni siquiera las consideradas más díscolas por parte del gobierno provincial reivindica esto, porque no se benefician con esto. Ninguna comunidad mapuche se beneficia con esto. Entonces, realmente tu pregunta es muy buena. ¿Cuáles son los grupos de interés que sí se benefician con esto? Con la deslegitimación de la demanda mapuche. ¿Cuántos intereses hay sobre las tierras de la zona andina de la provincia de Río Negro? Por sus recursos turísticos, por sus recursos forestales, por sus recursos energéticos, por la potencial influencia de una cuenca petrolera en la zona. ¿Cuáles son los intereses? Sí hay intereses, y sí hay que indagar en todo caso por ese lado, y no establecer a partir de un prejuicio que la responsabilidad por esos hechos es de las comunidades, o de pobladores mapuche, o de gente mapuche. Y suponer que en una de esas encuentren con que una persona que participó de esos incendios es mapuche. ¿Eso vuelve responsable a todo el pueblo mapuche? ¿Eso vuelve responsable a todas las comunidades? Y vuelvo a decirte, nuestras cárceles están llenas de condenados que son argentinos. ¿Eso nos hace a todos nosotros delincuentes? Bueno, esto en Chile es un enorme conflicto y aquí en la Argentina ya se había iniciado durante el gobierno anterior y ahora también amenaza además con desestabilizar de algún modo la unidad del Frente de Todos, porque hasta Berni ahora está criticando al gobierno, el gobierno está teniendo ya, el gobierno nacional, un problema en este aspecto con la provincia de Río Negro. Se mete sin duda la política, se meten seguramente las elecciones, se meten seguramente los intereses muy profundos que hay allí por las tierras, por los recursos. Y claro, del otro lado están las comunidades, las verdaderas comunidades que muchas veces terminan siendo víctimas de estos grupos violentos que en nombre de las comunidades mapuches realizan estos actos. Es cierto lo que dice Mariana, del otro lado de la cordillera es otra la historia. En Chile está mucho más profundizado el conflicto, politizado el conflicto, está metido también la propia continuidad del presidente Piñera allí acorralado por la izquierda. Es otra la situación. Lo concreto en nuestro país es que
¿Estos hechos violentos existen? Sí. ¿Hay pruebas concretas de que sean intencionales? Sí, claro, por supuesto. ¿Hay pruebas concretas de que sean alguna de las comunidades mapuches? Bueno, eso lo tendrá que investigar la justicia. Lo que no deberíamos hacer es decir, esto es un conflicto, esta es la violencia mapuche, porque estaríamos haciendo un reduccionismo de un grupo pequeño o de varios grupos pequeños en nombre de 160 comunidades que hay en la provincia de Río Negro que están reclamando por algo que ancestralmente ellos consideran les corresponde.